Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Por entrar a defenderla. Entonces, vamos con Biblia. Preséntese, licenciado. Preséntese. Lleguemos a un acuerdo de conversación y entonces iniciamos. ¿Qué le parece? Así es. Excelente. ¿Cómo se llama? Bueno, buenas noches. Yo soy Carlos Mojica, yo soy presbítero de la Iglesia Católica. Aquí estoy. Entonces los he visto por ahí. Yo propongo que hagamos pregunta a pregunta. Yo les hago una pregunta, ustedes hacen una pregunta, sí, pero no los dos al tiempo hacen dos preguntas seguidas. Si Carlos Blanco me hace una pregunta a mí, yo hago una pregunta. Si Quintero hace una pregunta, yo le devuelvo otra pregunta. Pero pegado el tema. Pero pegado el tema. Puede ser tema abierto. El canon bíblico, visión panorámica Antiguo Nuevo Testamento, texto masorético, sí, aquí, griego de la Koiné. Si tú quieres eso, entonces tendría que ser un debate. No, pues es que eso se trata. Entonces aquí estamos tratando acerca de la secta. Entonces, bueno, nosotros vamos a identificar y arrojar si ustedes son una secta o no. Y yo también les voy a hacer preguntas a ver si ustedes son secta o no. Sí, pero está bien. Bueno. No hay problema. Pregunta sin ser deshonestos intelectualmente. O sea, sin ser deshonestos intelectualmente. Okay. ¿Qué significa para ti ser deshonesto intelectualmente? Porque si uno le muestra un texto y dice claramente lo que quiere decir el texto y empieza, no, que no es así, que quiere decir otra cosa. Texto tal cual es. Entonces, sería que vamos a analizar los textos que vamos a su contexto. También es recíproco cuando yo te pregunta. También cuando yo te hacen una pregunta, disculpe, tocayo. Si usted nos hace una pregunta, nosotros les hacemos una pregunta. Sí. Y vamos a responder con honestidad intelectual. Sí, perfecto. ¿Listo? Pero también cuando nosotros hagamos una pregunta sugiero lo siguiente. Sugiero que haya un moderador. Ya tú hablaste, porque tú aquí no vas a ser como el payaso que entró ayer. Si vas a hacer un monólogo, me lo dices ahora porque te saco. ¿Ok? Tú no mandas aquí. Tiene que haber orden. Entonces, yo acepto tu propuesta. Pero ahora, cuando yo te formule la pregunta, tú vas a tener que responder y no irte por la rama. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Te voy a hacer preguntas del catecismo y tú me vas a tener que responder. ¿Bien? Ahí va la primera pregunta. ¿Estás listo? Espere. Una sugerencia. Propongo que haya un moderador. Sí, adelante. No ustedes, un moderador, por favor. No ustedes. Miren ahí en el chat, en los comentarios, que haya un moderador. Hermano Rubén, por favor, que entre. Si Rubén está disponible. Hermano Rubén, que entre para que él pueda moderar. O cualquier otro que no esté confinado en ninguna denominación. Si no sea ni católica. Es decir, cualquier hermano que entre a moderar. Para que entonces se haga un orden en el tiempo a la hora de hablar. Bueno, por el momento no ha entrado a nadie, pero te lanzo la pregunta primero. ¿Cuántos minutos tú quieres para desarrollarla? Pues 1 minuto para dar la pregunta, entonces, y 3 minutos para responderla. Ahora, cuando yo termine la respuesta, yo me le devuelvo a usted una pregunta. Después, Quintero, si quiere, le hace la pregunta a Max Roper y Max Roper le devuelve la pregunta. Ese es el método. Propongo ese método. ¿Está de acuerdo, pastor? ¿Está de acuerdo? Sí, claro. ¿Cómo no? Ok. Te voy a hacer la primera pregunta. Y tiene que responderme, no te vayas por las ramas, ¿eh? En el catecismo de ustedes, dice lo siguiente. En el numeral 1470. En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida,
cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, es decir, entre la salvación o el castigo eterno. Y solo por el camino de la conversión podemos entrar al reino de que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Ahora, después que leemos el mismo numeral un poquito más abajito, en el numeral 71, ¿verdad? Estamos hablando en 1470. Y en el 1471, más abajo, dice lo siguiente: todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Ahora, yo creo que tú me expliques a mí, si se nos dice en el numeral, en el 1470, se nos dice que es en esta vida que nosotros tenemos que tomar la decisión entre la vida, es decir, la vida eterna, o la condenación. Es aquí en vida. Y después más abajo nos dice que nosotros podemos lucrar, pagar por nosotros mismos, por la salvación de nosotros, es decir, ya muerto, o por lo de un difunto. ¿Cómo tú me respondes esa incongruencia de tu libro de fe? Adelante, ¿cómo me puedes responder? Bueno, muy bien. 3 minuticos. Entonces, el segundo libro de Macabeos. Pastor, toma el tiempo, por favor, perdón. Dame un segundo, déjame. Un segundo. Ahora, empieza. Empieza ahora. Muy bien. Lo siento mucho que Carlos no lea los textos bíblicos que están contándose ahí, 1 Corintios 5:11, Gálatas 5:19-21, Apocalipsis. No me ha respondido. Entonces, espérenme. Si no vamos a responder, él tiene 3 minutos, Carlos, él tiene 3 minutos. En el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 38 al 46, y Macabeos no es apócrifo, sino es deuterocanónico, que esa es una pregunta que le voy a hacer ahorita a usted. Ahí nos encontramos nosotros como Judas Macabeo hace una colecta junto con sus compañeros para llevarla al templo de Jerusalén y hacer una ofrenda porque sus amigos que son difuntos murieron en pecado. Está en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículos del 38 al 46. Ahí está la respuesta. Esa es muy sencilla. Es decir, no respondiste. Segunda de Macabeos. No hay respuesta, no hay respuesta bíblica para eso. Es decir, para eso no hay respuesta. Moderador. No existe. Listo. Segunda de Macabeos 12. Espérate, tiene 3 minutos, Carlos. Tiene que respetar sus 3 minutos. Apenas lleva 1 minuto 20 segundos. Segunda de Macabeos, en el capítulo 12. Vamos acá. Segunda de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 38 al 46, ¿cierto? Dice, al final, dice el versículo 40, bueno, dice versículo 44, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio, con rojo, este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos 12, 38 al 46. Esa es la respuesta. ¿Ya terminaste? Ya. No tiene que ser refutación. Es decir, no me diste un texto bíblico, me diste un libro apócrifo. Ahora sí, con mi pregunta. Ok, fueron 2 minutos con 30 segundos. ¿Vas a preguntar o el pastor Quintero? No, vamos a analizar lo que él está diciendo. Yo quiero que analicemos. Él dijo que presentó un texto de Segunda de Macabeos, capítulo 12. Él dijo que teníamos que ser honestos. Así que vamos a ser honestos. Vamos a llevar la conversación sin aceleración. Sí. Anoche estuvimos hasta casi la 1 de la mañana, así que yo tengo tiempo para leer hoy. Sí. Pastor, Segunda de Macabeo, capítulo 12. ¿Verdad? Vamos a leerlo. Yo tengo ese libro, apócrifo, deuterocanónico, como tú lo llamas, en esta está aquí. Ahora bien, vamos a leerlo de computador, me sale más rápido que buscarlo.
Vamos a analizar ese verso, porque tú me estás poniendo ese verso de que es tu fuente. Bueno, disculpe, Gilberto. Ajá. ¿Cómo es la cosa? 1 minuto para hacer la pregunta. No. Responderla y 2 Pero para es que este asunto así, lo que sucede es lo siguiente, Carlos. Mira, a mí en realidad hacer debates así de tirar versos a la deriva, digamos, tú me quieres responder a mí con ese verso sin que lo analicemos. Eso para mí, esos debates así a mí no me gustan. Yo quiero que analicemos el verso que estás proponiendo que sostiene tu doctrina. Con todo respeto. Vamos a analizar el verso, porque esto es importante. Acuérdate que es tu doctrina. Si es tu doctrina, tiene que sostenerse en ese verso que está dando de Macabeo. Yo no sé si Macabeo, o sea, a mí deuterocanónico, apócrifo, no, ahora mismo yo no estoy viendo eso. Yo quiero ver lo que estás presentando. Ahí les doy la pregunta sobre los deuterocanónicos y apócrifos que les voy a hacer. Ok. Vamos a leerlo. Desde el verso 34, y sucedió que cayeron algunos de los judíos que le habían presentado batalla. De un tal Dositeo, jinete valiente del cuerpo de los tubios, se apoderó de Jorge agarrándole. Espérate, no estoy leyendo. Desde el 38. No, más arriba. Espera. Segunda de Macabeos 12, 38 al 46. Sí, porque hay que analizar el verso. Segunda Macabeos. Mientras tanto busco aquí el texto griego para hacerles mi pregunta. Biblia Jerusalén, ¿no? Vamos a buscarlo. Ya sé lo que está pasando. Tengan paciencia, porque este asunto brincando así no me cuadra. Si no me dice a mí, pastor, para yo buscarlo. Dice 38. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Él efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirado por la creencia de la resurrección. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe, esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Entonces, con ese texto estás respondiendo la pregunta que hizo Carlos acerca de los que tienen que decidir ahora salvarse y los que pueden pagar por ellos mismos o por los demás más adelante. ¿Cómo tú dices que ese verso sustenta esa pregunta? ¿Por qué tú dices que ese verso sustenta la pregunta? Ya respondí, vamos a la siguiente pregunta. Ahí está. Pero entonces no estás haciendo honesto. No está haciendo honesto. Él puso la regla y él mismo la violenta. Sigue mi pregunta.
Pero espérate. No está siendo honesto, te voy a decir por qué no está siendo honesto. El versículo 46 es la respuesta. Así no. Pero es que yo no puedo usar un solo versículo para hacer una doctrina. Tú mismo sabes eso. Si no vas a responder, te sacamos. Le voy a mostrar un texto donde la no tiene argumentos para poder responder. Le voy a mostrar un Ahora, texto donde la apóstol San Pablo vamos a decir que no responda, pero aquí viene mi duda. Si ellos murieron en enemistad con Dios porque murieron en pecado, y el pecado que tenían eran que habían desobedecido porque no podían tomar nada de la ciudad, y lo que tomaron fueron unos ídolos y lo pusieron en su ropa, y siendo judío eso es prohibido. Ellos murieron en enemistad con Dios. ¿Por qué van a hacer un sacrificio si Dios estaba de acuerdo en que ellos murieran porque se dieron cuenta por qué habían muerto? Entonces, si ellos murieron porque se habían dado cuenta de que habían tomado algo que no era de ellos y además de eso eran unos ídolos, entonces ese sacrificio que él estaba pidiendo estaba hasta en contra de la misma ley de los judíos. Ahora bien, ¿cómo tú quieres hacer que eso sea un texto que resalte para la doctrina católica si no quieres explicármelo? Entonces, si no vas a explicar, no lo hice de ahora y... Mire, va para voy a usar un texto. Ahora haga su pregunta porque ya demostramos que ese texto que utilizó no sostiene la doctrina. Déjeme responderle con dos textos del Nuevo Testamento. Primera de Juan 5:16. Hay una diferencia entre pecado leve y pecado mortal. Ojo, aquí es la cualidad del que ora, y la cualidad del que ora está en el versículo 42 de 2 de Macabeos 12, cuando llegue le dice que permanezcan limpios de pecado para hacer oración, y Dios los escucha. Pacatazo. Primera de Juan 5:16. Mire lo que dice, mis queridos amigos. Primera de Juan 5:16 dice: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. Ojo con rojo. Pida y le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte. Ojo con rojo. Pues hay un pecado que es de muerte. Por ese no digo que pidan. O sea, quiere decir que aquí está orando, está hablando de la persona que ha fallecido en pecado mortal. Ya no pidan. Ya no pidan. Pero por el que murió con un pecado que no es de muerte, por ese sí pide y se le dará la vida. Y lo voy a unir con Segunda de Macabeos en el capítulo 12, creo que después del versículo 40, cuando llegue les dice: los que exhorta Judas permanezcan limpios de pecado para hacer oración. Ahí está muy claramente. Ahora, pero eso que tiene que ver con la pregunta que te hizo Carlos. Les voy a mostrar otro. Ahora bien, espérate. Antes de que muestres cualquier otra cosa, muéstrame cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los pecados veniales. Sigue mi pregunta. Dame una lista. Dame una lista. Ahorita, sigue mi pregunta. Ahorita se lo doy en la carta a los Gálatas. Sigue mi pregunta. Bueno. Listo. Tocayo, ¿le hago la pregunta a usted? El problema es, vamos a hacer lo siguiente, que tú no respondes. Tú te vas por la rama. Tú le dije a ti que tú ibas a ir por la rama porque no sabes responder. Ahí está el texto claro. Como no tiene argumentos para responder, entonces te formula tu propia imaginación. Tengo una ansia de escuchar esta pregunta. Déjalo que pregunte. Tu propia imaginación te la formula ya tú. Ya sabemos que no contestó la primera. No contestó que no me dejaron darle el texto donde Pablo... Y así tú eres prevístero y engañas a tu parroquia. Déjalo que haga la pregunta, Carlos. A la pregunta. La pregunta para Carlos Blanco. Sí. Bueno, a ver. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 35, hay una referencia clara. Dice lo siguiente: las mujeres recobraban resucitados a sus muertos, unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. ¿En qué libro del Antiguo Testamento está la referencia de Hebreos 11:35? ¿Quiere leerlo en su contexto? Porque no, un texto fuera sin contexto. La pregunta es la siguiente, con todo respeto. Sí, yo te voy a responder. El escritor de Hebreos 11:35. Pero te voy a responder, ¿no? ¿Quiere que te responda o quiere nada más que listo. leamos el versículo que Ánimo, tú quieres que yo lea? Es decir, me tapo el ojo para que yo mire donde tú quieras. ¿Lo hacemos así? Adelante, responda. Vamos a leerlo primero, más arriba, en su contexto, ¿verdad? Y el versículo, vamos a leerlo desde el 32.
Y porque más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Geón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron un reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuego ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. A mí me da risa eso. ¿En qué parte del Antiguo Testamento está esa referencia? Te das cuenta lo necesario que es leer un texto en su contexto. Es decir, tú sacaste el versículo, el que tú dices, el 35 fue. El 35 dice, la mujer recibieron sus muertos mediante, es decir, está hablando de los muertos que habían matado, recibieron al cadáver. Eso es lo que se está refiriendo. ¿En cuál libro del Antiguo Testamento está esa referencia? No que recibieron, déjame hablar porque es mi tiempo, no intervenga, o quiera que te responda. No está diciendo en este versículo que está recibiendo el alma ya muerta de un espíritu. No se está hablando, oye, a verdad que ustedes son unos buenos chapuceros grandes, ¿eh? Ustedes manipulan los versículos bíblicos así y lo mal utilizan. Y así tú dices que tú eres un presbítero. Es decir, tu secta a ti te entregó tu título como presbítero y así tú engañas a la gente. Answer. No, don't tell me the answer. Don't tell me the answer. Just answer. You answer the question. ¿Ok? Ahora, dime tú si tú realmente me estás leyendo el versículo 35, por favor. Quiero que tú, por favor, tú me responda. ¿Ok? Just answer the question. Don't jump at the branch, okay? Just answer the question. Just do it. Do it now. Vamos, hazlo. Listo. Bueno, muy bien. Fíjense el desconocimiento bíblico que tiene Carlos Blanco. Todo el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos hace un recuento histórico de la fe desde los patriarcas hasta los macabeos. Y Hebreos 11:35 es una cita muy clara del segundo libro de Macabeos, todo el capítulo 7. Ese es el recuento histórico que está haciendo. Fíjense que empieza por los patriarcas, pasa por los jueces, pasa por los reyes, pasa por los profetas, pasa por los jueces hasta los macabeos. Hebreos 11:35. Las mujeres recobraban resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Es una referencia muy clara. ¿Y dónde dice en hebreo de los macabeos en el capítulo resucitar? Séptimo. ¿Dónde dice en hebreo resucitar? El versículo 35. ¿Dónde lo dice? Ahí está. ¿Dónde lo dice? Macabeo 7. Lo dice en Macabeo, que es tu libro apócrifo. Ahora, si tú abrazas Hebreos, ¿verdad? Perdón, a Macabeos. Ahora yo te voy a decir, te voy a hacer esta pregunta de Macabeos. Es la siguiente. Vamos a verla. Te voy a matar con tu propio material, con tu propia literatura falsa. Dice lo siguiente, Macabeo 2, 15, 38, 99. Tú que le das mucha importancia a Macabeo, que es un libro para ti de revelación. Dice lo siguiente, si está bien escrita, ordenada, esto fue lo que me propuse. Estamos hablando de segunda Macabeo 15, 38, 39. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, solo eso fue lo que pude hacer. Así como no es agradable beber vino ni agua, solo en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto. Del mismo modo, en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores, y con esto termino mi relato. Es decir, ¿en qué se ve el autor? ¿Qué se ve de inspiración ahí? Se ve de entrada, se ve que el autor está diciendo, se está lavando la mano, dice, no, si yo me equivoco,
pues en algo me equivoqué, pues me perdona. Entonces, se ve aquí que este libro de Macabeo es falso, porque no tiene ninguna inspiración divina. Entonces, tu propio libro a ti te hunde bajo 7 pies bajo tierra. Entonces, no tienes argumento con tu libro de Macabeo, que es falso y no es de inspiración divina, creado por hombres. Entonces, ¿cómo tú me respondes ese de Macabeo? Respóndeme tú ese ahora, ya que yo le respondí a ti. Es una falacia de falsa comparación, porque la historia de los personajes bíblicos son personajes que tienen pecados. Entonces, si yo le voy a aplicar... Pero estamos hablando de un libro inspirado, ¿no? ¿Me deja responder? Si yo le voy a aplicar la misma regla que usted le está poniendo a Macabeos, entonces yo me atrevo a decir que en Génesis, cuando Caín mató a Abel, entonces no es inspirado porque Caín mató a Abel. Y Dios le dijo a Caín que el que le pusiera mano se le vería contra Dios. Es una falacia de falsa comparación. Eso es falso, porque ahí se está relatando algo histórico que sucedió. ¿Entiendes? No tiene nada que ver. En la Biblia se muestran, por ejemplo, Judas tomó la soga y se ahorcó. Eso quedó registrado en la Biblia, ¿no? Es un hecho histórico, bueno, algo que sucedió, una ventana al pasado. Ahora, tu propio libro de Macabeo, tú mismo acabaste de decir y admitir de que ese libro es falso, porque el que inspiró ese libro dice que él se lava las manos si él se equivocó en haber escrito lo que escribió. Es decir, no es de inspiración divina, se ve de antemano que es una falsa. Adelante, pastor. Usted tiene que decir algo. Ya le toca al pastor. No, seguía Max Roper Calvo, pero no está. Entonces, no podemos los dos al tiempo hacerme uno y una. Una ustedes, una yo. Una ustedes, una yo. O sea que, por justicia, debo hacer yo la pregunta. Te toca doble. Sí, le toca doble. Sí. Muy bien. Podemos desarmar el corazón. Pero el problema es que tú no respondes, es el problemita. Vamos con calma y a buen paso. Después que analicemos lo que vamos a decir, no es solamente tirar versos, vamos a analizar los versos bíblicos. Tú sabes que para mí es importante eso. Bueno, la pregunta que yo voy a realizar es: el primer escrito de la era cristiana es la Didache. ¿Por qué la Didache no está en la Biblia? Si es el primer escrito de la era cristiana. Esa es mi pregunta. Por la misma situación que está diciendo Carlos, el autor está en disputa. Entonces, tenemos... Y según eruditos es un documento espurio, según eruditos. Espera. Entonces, mira, la Didache hasta el Orígenes 185-254 es que se puso estaba en el canon de Orígenes. Antes, Marción, Muratorian, Irineo, Tertuliano, en ninguno de ellos estaba. Entonces, estuvo porque era autoritativo, pero no canónico. Entonces, ¿qué sucede? La disputa en cuanto a la autoridad era ninguna, pero a la canonicidad entonces sí había disputa. ¿Por qué? Por el autor. ¿Por qué? Porque no se tiene un autor, o se le puede encontrar autor ahora, o como el libro de Hebreos. Entonces, esa era la historia. Por eso es que aquí me lo ponen hasta el 185, 200 y tanto. O sea, anteriormente no formaba parte, antes de esa fecha no estaba en ninguno, siendo uno de los primeros documentos encontrados. Bueno, listo. Son por 3 razones y ustedes se las van a aprender hoy. Primera, porque quien lo escribió no es testigo ocular de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Exacto. Segundo, porque hubo una iglesia que dijo, este sí, este no. Esto no es un desorden. Y quien dijo, este sí, este no, comenzó con el fragmento muratoriano, comenzó con una lista de un sacerdote que se llamaba Lucifer, no Lucifer, el nombre del demonio, y porque la iglesia en el concilio de Roma dijo, este sí, este no. Primero, porque el que lo escribió no era un testigo ocular de la vida, pasión, muerte y resurrección. Segundo, porque no fue leído en las catacumbas de las misas de los primeros cristianos.
Y tercero, como dijo San Justino Mártir, San Justino Mártir, un laico, dijo, los únicos que pueden definir cuáles son los libros revelados son los sucesores de los apóstoles. Lo hice en el diálogo en la apología. En el diálogo de Trifón. Esa es. Pero la mira, respuesta. ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Sucede lo siguiente. Una pregunta como esa, ¿en qué le va a edificar al oyente? Si ese libro no habla de la conversión o lo de la salvación, habla de las conductas del creyente, habla de cómo bautizar, del pago para los ministros, etcétera, etcétera. Obediencia al presbítero. La información que tiene ese libro, comparada con lo que son los libros canonizados, se puede y se sabe por qué. O sea, dijiste algo interesante que fue que no había sido un testigo ocular. Ese es uno de los requisitos para lo que son los libros canonizados. Pero ahora bien, te confundiste o la información que tienes de que porque la iglesia tiene la autoridad para decir cuál es el libro canonizado, no fue así. ¿Por qué? Porque estos libros, es más, el mismo Orígenes dice que el Espíritu Santo lo dio a la iglesia. No fue que, bueno, se reunieron en el año 373 y dijeron, este sí, este no, aquel no. ¿Por qué? Porque la cantidad de copias que había esparcida por todo el Imperio Romano no era para decir si sí o si no, era un trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ser humano puede escoger el libro que mejor le parezca. Era un trabajo divino lo que se estaba logrando. Entonces, si el mismo Orígenes dijo esto, yo lo respeto. Pero por eso te digo, me aparece a mí en la lista aquí, en el 185 con Orígenes. Orígenes sí lo aceptaba. Entonces, si Orígenes lo aceptaba, lo ponía, pero con una nota que decía autoritativo, pero no canónico. Ahora, si es la Iglesia Católica la que tiene la exclusividad en la Biblia, entonces yo podría acusar directamente a la Iglesia Católica por todos los pequeños fragmentos que se le han añadido a la Biblia. Eso era lo que yo decía anoche con mi querido hermano Rodrigo Carvajal, que yo le decía, entonces, ¿quién metió el coma juanino? ¿Quién metió el coma juanino? Porque se sabe que en los manuscritos más antiguos no aparece el coma juanino y solamente me refería a ese. Entonces, si la iglesia es la exclusiva, ok, solo la iglesia, entonces la misma iglesia se está tirando en el pie porque han añadido a la Biblia cuando la misma Biblia dice que no se le añada ni se le quite. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tienes que decir acerca de eso? Lo que pasa es que, a ver, vamos a empezar con la tradición de los 70. Los 70, en el 254 a.C., ¿cuál fue el textus receptus que ellos usaron para la traducción al griego? El texto masorético. Se llama texto masorético. Después sigue la Septuaginta, que en la Septuaginta no dice estos son apócrifos, estos son deuterocanónicos, estos son canónicos. Pero en ninguna parte pero la Septuaginta no es un canon. No, espera que voy a responder. ¿Sí? Ahora, los apóstoles heredan la traducción griega del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, que la Septuaginta, por eso el apóstol San Pablo dice, toda escritura está hablando de la Septuaginta, pero no había la clasificación. Estos son apócrifos, estos son deuterocanónicos, estos son protocanónicos. Eso lo definió la iglesia. La iglesia fue la que clasificó la Septuaginta. No fueron los judíos ni siquiera. Ellos en ninguna parte. Pero ¿qué tiene? Yo sé, esa historia la conozco, pero ¿qué tiene que ver eso con el coma juanino? En el siglo primero está la traducción de los 70 y están los tres unciales. Los códigos unciales tenían textos en pergaminos y algunos se perdieron, ¿cierto? Entonces aquí, si usted llegan y me dicen, la Iglesia Católica, la parte de primera de Juan 5:17, primera de Juan, sí, creo que es, cuando habla de estos tres dan testimonio, Padre y Espíritu Santo,
usted y yo tenemos que responder la pregunta, no solamente mi persona, porque en la Biblia Reina Valera dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en la Biblia Claro, pero ¿por qué está en la Reina Valera? O sea, porque se habían perdido los códigos, los textos originales, y en los códigos sociales no aparecían. Aparece en la Reina Valera porque la Reina Valera viene del Textus Receptus. El código sinaítico, el código vaticano y el código alejandrino. Sí, pero en la Reina Valera aparece. Sí, pero porque viene del código. Sabía porque viene del Textus Receptus. Sigamos con las preguntas. Seguimos con las preguntas, o sea que esta no la saltamos. Segunda pregunta que hay que saltarse, no, hombre. No, señor. Sabía que el código. Presbítero, se está saltando mis preguntas, hombre, por favor. Ahora, sabía que la respuesta está en los tres códigos esenciales. ¿Sabe que el Códice Alejandrino tenía un canon definido? Que había muchos que no. ¿Sabía de la Septuaginta Plus? La culpa la tiene el emperador Decio. Yo no se lo voy a dar más. Pero escuchaste lo que te dije. Sabía que la Septuaginta, la cual tú te respaldas, tenía la Septuaginta Plus y otras Septuagintas que no tenían un canon definido. ¿Lo sabía? ¿Otra vez? Quiere evadir. No, la que le preguntaste a Carlos, estábamos analizando la respuesta. Siguen con su pregunta. Listo. Ahora viene mi pregunta. Bueno, vamos. Ustedes me entienden. Sigamos la pregunta. Ok, como vamos salteando por todas partes, Yo desde que debatí con Mónico acerca del purgatorio, tengo una pregunta en las redes sociales para alguien que sepa de doctrina católica. Sinceramente, en ese debate consideré que Mónico no me contestó. Anoche, el señor, se me va el nombre, Rodrigo Calvo. El señor Calvo, Rodrigo Calvo, tampoco consideré que me haya contestado. Ahora bien, estamos hablando con un presbítero que tiene que decirle a su parroquia acerca de esta doctrina. Y es sobre la del purgatorio. Y mi pregunta es sincera, no quiero que vayas a malinterpretarme. Mi pregunta es sincera, ¿ok? Porque para ese debate yo estaba analizando la doctrina del purgatorio. Es la siguiente. Si la doctrina del purgatorio dice que el que muere en enemistad con Dios, ¿ok? Pero está seguro que va a salvarse, pero va a pasar a el estado de purgación o estado del purgatorio para que ese pecado que se llevó al otro lado, aparentemente, tiene que ser purgado antes de entrar al cielo. Mi pregunta es simple y sencilla y creo que la has escuchado. Si Jesucristo viene ese mismo instante, ¿cómo la persona va a purgar el pecado antes de que, o sea, si Cristo llena cuántas personas o los que están en el purgatorio y no han terminado de purgar sus pecados? ¿Por qué? Vamos a decir que se murió y era el único católico de su casa y nadie pudo hacer los rezos, los Ave Marías, rezar a la intención del Papa, que es lo que dice la información que ustedes tienen, o esperar el 2 de noviembre. Entonces, si Jesucristo viene y no hay tiempo para hacer esos rezos, ¿qué sucede con esa alma? ¿Cómo sale de ahí? O sea, háblanos de eso. Bueno, muy bien. Primero que todo, hay que tener claro lo que dice Juan 15:3. La purificación, que está en 1 Corintios 3:15, que es el lugar donde fue, bueno, la morada más elevada de la Hades, que es el seno de Abraham, que fue a predicarle Jesús a los muertos en 1 de Pedro 3:19 y 2 de Pedro 4:6, que dice que hasta los muertos se les predicó el evangelio. ¿Cómo sucede esa purificación? Es muy sencillo. Juan 15:3. Con solo escuchar la palabra de Jesús ya estáis limpios. Estén donde estén, acá, en esta vida terrenal, o bien allá en la iglesia purgante, como es lo que define la iglesia católica. Juan 15:3. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. O sea, ¿ahí qué es lo que limpia y purifica? La palabra de Jesús. Bien sea que estén aquí o bien sea que estén allá después de la muerte en el purgatorio. Esa es la respuesta.
No, pero es que esa no, la pregunta era cuando Cristo viene. Nadie sabe el Por día eso. ni la hora. Digamos, se apareció Jesucristo. ¡Pap! No, él no sabe, pastor, él no sabe. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? De un texto bíblico. Con solo oír la palabra de Jesús quedan limpios. Tergiversado, un texto sacado de su contexto. ¿Qué, no qué sabe. texto? ¿Cuál de los que mencionaste vamos a investigar? Sí, Porque yo no vamos me puedo investigando, quedar con porque eso así. Sacado de contexto. Ustedes están limpios por la palabra que os he dicho. O sea, las personas que estén acá van a quedar limpios Pero con vamos a la leerlo en palabra de contexto. Jesús. Dame ese versículo para buscarlo. Y ese es uno de los 16 numerales de asambleas de Dios. Entonces, ¿por qué lo dudas si aquí lo estamos por Pastor, vamos No, a lo que leer. sucede es que cuando la Asamblea de Dios lo Juan dice 15:3. antes de morir. Tocayo, Juan Exacto. 15:3, por eso. Antes de morir. Vamos a leerlo O sea, en contexto. antes de nosotros- morir. ¿Por qué? Porque después de la muerte ya el juicio. O sea, o te vas al 15:3. cielo o te vas al infierno. Nosotros Juan no tenemos 15:3. un estado De purificación. de purgación. Entonces, Juan 15:3. ¿cuál verso es? Porque me pican Juan los pies por 15:3. analizar los versos. Juan 15:3. Vamos a buscarlo. 15:3. Si quieres se lo leo, pastor. Dale, pégale. Juan 15:3, pero no vamos a leer el 3. Vamos a ir más para arriba. Para leerlo en su contexto. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámparo que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os los he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecieres en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámparos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás escuchando eso, pastor, en su contexto? ¿En qué tiene que ver esto con...? Sí, pero no, o sea, no veo nada. No tiene nada del purgatorio, no veo. Aquí lo que está hablando es de permanecer en Cristo, es decir, el que no da fruto, el que no hace lo que el Señor demanda, es decir, los frutos del Señor, que es el amor, templaza, mansedumbre, es decir, esos son los frutos del Espíritu. El que no da esos frutos será desechado. Eso es lo que se nos está hablando ahí en Juan. Tú estás sacando totalmente de contexto ese versículo bíblico. Para lo que yo puedo, por ejemplo, yo puedo relacionar este verso que le está diciendo con Romanos capítulo 1 del 1 al 4, donde dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Listo. Entonces, si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, no tiene que haber un purgatorio. Porque no hay condenación. Bueno, muy bien, mis hermanos. Sigue mi pregunta, ¿verdad? Ok, sigue tu pregunta, pero esta es la tercera que no le veo fondo. Yo tampoco. Que eso lo digan los que lo están viendo. No, claro, no, porque la mayoría de ustedes son católicos. Los que están bueno, aquí. Listo. Sigue mi pregunta. Ustedes vienen en manada. Voy a hacérsela a Quintero. Listo. Ok, que se la haga a usted, Carlitos. Como quiera, me da igual. Como Bueno. tú quieras. Voy a hacérsela a usted, Carlos. Bueno. La lista de la tercera genealogía de Mateo 1:1 habla de 3 generaciones. La última generación es del posexílico. ¿Por qué en ninguna parte del Antiguo Testamento encontramos los nombres de esa tercera generación de Mateo 1:1? Esa es mi pregunta. Pero la genealogía de qué? De María. De Jesús. De Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Ahí está, respóndame. No, pero la pregunta es que tiene que ver esto con el tema que estamos tratando. Ya está hecha la pregunta. No, ¿por qué? Se lo voy a poner más fácil. Tú te sales del tema para desviar. Mateo, no me estoy saliendo del tema. Claro, porque estamos hablando sobre lo que es una secta. Me deja a mí. Está saliendo por la tangente. No, Mateo 1:12. ¿Por qué los que dicen después de la deportación de Babilonia, Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Azor, Sadoc, Ajín, Eliud, Eleazar, Matán, ¿sí? Que están en el segundo libro de Macabeos? ¿Por qué esos no aparecen todos estos en el Antiguo Testamento? Zorobabel aparece. Pastor. Pero después del exilio de Babilonia.
Sí, pero lo que sucede, o sea, lo que sucede es que él con esta pregunta está tratando Carlos, de la respuesta es adjudicar para Carlos, disculpe. canonicidad a Macabeos, perfecto. Pero yo o sea, lo estoy comprendiendo en la razón de que él quiere decir, bueno, sí, es que en Macabeos se encuentra la información que se está dictando de Sí, no, yo respondo, pastor. Mateo, capítulo 1, porque están diciendo, ok, están diciendo la genealogía. Bien, pero ¿qué sucede en este lapso de tiempo donde los macabeos... disculpa. Pastor, déjame responderle. O sea, le está diciendo que la pregunta no era para mí. Ok, pregunta para mí. Ahora, como el pastor Quintero decía, ¿qué tiene que ver eso con el lazo de tiempo con el escritor de Macabeo relacionado con el Antiguo Testamento cuando salieron del exilio de Babilonia? Es decir, ¿en qué tú relacionas eso con Macabeo? Porque si Macabeo está dando nombres donde se menciona lo que pasa, en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que él está pensando que para nosotros Macabeo es un libro, es un libro inspirado que no sirve, pero es un libro histórico. Es un libro, es como la Didache. Es como la Didache. Entonces, autoritativo, pero no canónico. Exacto. Entonces, no sé cómo te sale por las ramas, si te brinca por las ramas para no meterte al tema. Es decir, tú vas y salta con otra cosa que no tiene que ver nada con el tema. Y está empecinado con Macabeo porque nosotros no creemos en esos libros apócrifos, no son de inspiración divina. Entonces, si tú me llevas del Antiguo Testamento, cuando ellos fueron sacados del exilio de Babilonia, ¿verdad? Y habla de una genealogía, entonces, donde Macabeo hace una mención acerca de esa genealogía relacionada también de Mateo. Entonces, si tú me dices a mí eso, tú me estás haciendo que yo certifique como que el libro de Macabeo es un libro inspirado y divino, lo cual eso es falso. Eso tú no puedes sostener ni bíblicamente, ni siquiera tú mismo puedes responder si ese libro tiene inspiración divina, porque no me pudiste responder la pregunta que te hice. ¿Entiendes? Entonces, tú sales con disparate, cosas que no tienen que ver nada con el tema. 3 minutos. Listo. Nada muy con bien. El tema. ¿Saben por qué? El título, ustedes están hablando que las características de las sectas y todo esto, porque la secta tiene una herejía que se llama sola escritura. Y la tercer genealogía posterior al exilio de Babilonia del 538 no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento porque está usando el escritor sagrado un texto de la tradición oral. Con eso se cae la sola escritura. Entonces lo que tú estás diciendo es que el apóstol Mateo, que fue el que escribió esto, entonces... Ya está respondido. Espera, es que esto no depende. Espérate, esto no va a decir, te gané esta. Vamos a analizar las cosas. Entonces, el escritor Mateo que escribió los nombres, que quiere decir que, ¿cómo lo supo Mateo? ¿Cómo lo supo Mateo si no leyó Macabeo? No lo sacó ni el Septuaginta ni el texto masorético, ni el Talmud. No lo sacó de ninguno de esos libros. Ok, entonces, ¿tú consideras de que Mateo necesitaba esos libros o el Espíritu Santo inspiró a Mateo? La respuesta es sencilla. Una secta cree en la sola escritura y la tercera generación está usando la tradición oral que es el Talmud. Porque usted ayer dijo, discúlpeme con todo respeto, pastor, usted ayer dijo que el Talmud no me importa. Y el Talmud es el que está usando para nada me interesa el Talmud. A mí para nada me interesa el Talmud. Para nada. Claro. Ahora bien, ¿cómo te digo? Porque a mí no me interesa el Talmud. Espérate, porque a mí no me interesa el Talmud. No quiere decir que los libros que tiene mi Biblia están mal. Todos los libros que tiene mi Biblia ustedes los reconocen como inspirados por Dios. Entonces, si yo digo que Macabeo no está inspirado por Dios o que Macabeo no es un libro que está canonizado, si yo digo eso, entonces yo estoy mal. Yo soy una persona que pertenece a una secta.
Bueno, hay una historia, y no solamente una historia, sino un papa, y tú lo escuchaste anoche porque estábamos hablando de eso. El Papa Gregorio Magno. ¿Qué dice Gregorio Magno? Gregorio Magno dice que ese libro de Macabeo no lo acepta y no aceptaba ninguno. ¿Cómo hacemos entonces? Esto, ya quedó lo de la tercera generación, claro. Es decir, el pastor Quintero te hizo una pregunta. No quedó claro. Estamos todavía hablando de Macabeo. Sí, estamos hablando de Macabeo. Responde a la pregunta. Lo voy a La poner en pregunta pantalla. mía era para tumbar la escritura sola. Se cae. ¡Pum! No se cae. No, licenciado. La escritura. ¡Pum! Se cae. La escritura sola. La escritura sola. La escritura sola no se basa pastor, en que si la tercera genealogía de María, pastor, de Jesucristo aparece en Mateo, no aparece. Pastor, ¿le puede leer lo que dijo el Papa Gregorio? Hágame la pregunta que le tengo la respuesta. Pastor, ¿le puede leer ese artículo del Papa Gregorio el Grande? Lo puse ahí en pantalla para que él lo vea. Dice lo siguiente. Eso es correcto, usted leyó correctamente. Una vez un papa rechazó el libro de los Macabeos. Ese papa era Gregorio Magno en su comentario sobre Job, libro 19, capítulo 34. Dice que no es irregular citar para la edificación de la iglesia los libros apócrifos, siempre y cuando se entienda que no son canónicos. A continuación vuelve a contar de inmediato la historia desde Primera de Macabeos 6, 42 al 47, en relación con la muerte de Eleazar Sabarana, que mató a un elefante, aunque siendo asesinado en el proceso. Las palabras exactas de Gregorio son estas: de quare agimus no excesiva, si ex libris licet, no canonicis, tamen a edificationem ecclesiae edites. Testimonium proferamus. Disculpa mi francés, pero el latín no me sale muy bien. ¿Qué sucede? Que el Papa Gregorio Magno no creía en que este libro que está tan peleando el hermano Carlos sea canónico. Entonces, ¿qué sucede? Este sectario, el sectario Gregorio Magno, tenía todas las cualidades de un sectario porque no aceptaba Macabeos. ¿Era un sectario él? Porque tu papa no aceptaba Macabeo. ¿Responde eso? A ver, primero que todo ustedes tienen que tener claro lo siguiente y tienen que aprender dos cosas. Primera, para la Septuaginta los únicos apócrifos son tercero y cuarto de Macabeos. Usted está citando segunda de Macabeos, según un artículo que no es un libro. Para la Septuaginta los apócrifos, la carta de Enoc, tercera y cuarta de Macabeos, primera de Esdras, cuarta de Esdras, el único apócrifos, primera y segunda de Macabeos no son apócrifos para la Septuaginta. Primero es eso. Segundo, la respuesta que yo le voy a dar a usted. De San Gregorio Magno, venga, los buscamos acá. ¿Sabía que la Septuaginta San Gregorio Magno, estoy respondiendo, qué pena. San Gregorio Magno, a ver, únicamente él tiene lo siguiente, el capítulo, hace comentarios, capítulo de Job, la voz de las almas en su amoroso deseo, capítulo 3 del libro de Job, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males, capítulo 3 de Job, ataques por fuera y temores por dentro, capítulo 10 del libro de Job, la ley del Señor abarca muchos aspectos. Capítulo 34. Estoy respondiendo. Capítulo 10 del libro de Job, el testigo interior. Capítulo 23 del libro de Job, la verdadera enseñanza evita la arrogancia. Capítulo 29 del libro de Job, la iglesia se asoma como el alba. Es la iglesia católica, lo dice él. Y bueno, entonces San Gregorio Magno no tiene ninguna homilía del capítulo 19 del libro de Job. Eso es falso. Es falso. Es falso. Ahí está. Solamente son los que yo le nombré. Porque la iglesia lo dice, ¿verdad? Es un articulito que tienes ahí. Deberías mostrarlo en un libro. Ajá, un libro. También quiere la carátula del libro. Quiere la carátula como bueno, como el payaso de ayer. Ok, listo. Bueno. Siguiente pregunta.
Bueno, no digamos Óyeme, que payaso, o sea, mostremos. Sí, pero escucha bien, cuando tú entres aquí, tienes que apegarte al tema. Sigue mi pregunta. ¿Vas a pegarte al tema? Listo. Para el pastor. Sí, pero te vas a pegar al tema, ¿sí o no? Pregunta para el pastor. Si te Pastor, vas a pegar al tema, usted ¿sí o que no? es la autoridad aquí para el muchacho Carlos, usted sabe que me sigue No, mi responda pregunta. la pregunta primero. ¿Te vas a pegar al tema, sí No. o no? Señor, ¿Te vas a pegar al tema que tenemos, sí o no? vamos a seguir con la pregunta. El tema, pero mira el Bueno, tema, mira. Está la colgado ahí. pregunta. Características de una secta. ¿Te vas Una a pegar secta al cree tema, en la sí o no? escritura sola y se cae con la tercera generación de Mateo 1:1. Se cayó completamente, la sola escritura se cayó totalmente. Totalmente. Listo. Se derrumbó Ahí ahí. vamos. Mira, ¿qué te parece si hacemos un debate formal acerca de sola eclesia y sola escritura? Bueno, listo, ¿Qué te listo, parece? pastor. Listo, pastor. ¿Sigue mi pregunta, sí o no, pastor? Sí, dale, sigue la pregunta, pero Bueno, quedamos muy bien. entonces en hacer un Eso, debate listo. formal acerca de sola escritura y sola eclesia. Aquí en Eso, este sí, canal. claro, lo hacemos. Sí, señor, lo hacemos. Vale. Aquí en este canal. Bueno, entonces, la pregunta para el pastor Gilberto. ¿Usted me podría dar un dato histórico en el que alguien con autoridad clasifique los libros de la Septuaginta como canónicos, protocanónicos y deuterocanónicos y apócrifos? Protocanónicos, apócrifos y deuterocanónicos. ¿Usted me puede decir cuál autoridad, quién fue el que dijo eran deuterocanónicos, eran apócrifos y eran protocanónicos? ¿Cuál autoridad una persona los agrupó, agrupó la Septuaginta en esos tres grupos? Entendí. Los únicos que han clasificado esa traducción que hicieron los 70 rabinos de esa forma son ustedes. Porque la clasificación que se tiene de eso son solamente libros de biblioteca. No son canónicos. Son libros de biblioteca. Entonces, ¿qué sucede? Como eran libros de biblioteca y fue traducida de la lengua hebrea a la lengua koiné, al griego, de ahí tomaron los libros bíblicos para nutrirse porque ya no podían leer el hebreo. Entonces, no es que lo consideraron canónicos, o sea, esos libros estuvieron dando vueltas por todo el imperio, por toda la habla griega. Entonces, hasta que llegaron, entonces ustedes dicen, nosotros le ponemos estos nombres. Nosotros le ponemos el nombre de protocanónico y el nombre de deuterocanónico, así que nosotros somos la mamá de Tarzán. Entonces, no es así. Es la misma iglesia, la iglesia de Jesucristo, utilizando los recursos que tenía, sin necesidad de un papa romano ni necesidad de una organización eclesiástica. Los mismos esclavos que eran cristianos, las mismas personas que aceptaban a Jesucristo, los que tenían dinero para poder tener un libro, hacer una copia, ellos tenían esa información. Esa es una simple y sencilla historia. ¿Para qué te voy a buscar un nombre? Dime a alguien o quien mencione o algún lugar, si la historia bien sabe, de que la iglesia venía rodando con lo que tenía en las manos. Bueno, muy bien. Ya me toca a mí refutarlo, ¿cierto? No le toca a Carlos. No, me toca a le toca a Carlos Blanco. Yo tengo que hacerle una retroalimentación para que después Carlos Blanco me haga la pregunta. Ahora tú tienes que refutar. Ahora resulta que tienes que refutar. Sí. Usted sabe que corresponde, ¿sí o no, pastor? Dale, pégale, claro. Ah, bueno. Está bien. Muy clarito. Fueron los padres apostólicos, fueron los padres griegos, ¿Cuáles fueron los padres latinos, y en el concilio, que el fundamento del concilio es Hechos 15:22, ese es el fundamento. En el concilio de Roma, mire cómo empieza el encabezado. Mencionó a los padres apostólicos. Dice el libro de los Proverbios, no vamos a derrumbar el cimiento que pusieron nuestros padres. Ese fue el criterio que usaron en el concilio de Roma, porque los padres apostólicos, especialmente Clemente Romano, San Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis, Lino es un padre apostólico, San Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna,
Ellos fueron en sus homilías y en sus escritos. ¿En qué año más o menos estás hablando? Estamos en el año 90 hacia el año 150. Ok. Ninguno de ellos era católico romano. Ignacio de Antoquía murió en el año 110, 108. Los padres apostólicos fueron los que empezaron a clasificarlos. Pero ninguno era católico romano. El concilio de Roma. Primeramente, tú estás hablando el concilio de Roma y él murió entre el 108 y 110. Ninguno era católico romano. Al iniciar el concilio de Roma, mire lo que dice. Asimismo se dijo, ahora hay que tratar de las escrituras divinas. ¿Qué es correcto. Es lo que Eso fue lo que yo dije. La Universidad de la Iglesia Católica, pero usted no es capaz de decir. Pero no ustedes. ¿Y no qué ustedes. debe evitar? Pero no ustedes. Es la relación del Antiguo Testamento. Eso te lo estás adjudicando tú. Exacto. No ustedes. Génesis, Deuteronomio, Jesús Navé, un libro de los jueces, todo eso, toda esa información anda dando vuelta por los debates de internet. Pero mira, los 150 salmos, 3 libros de Salomón, un libro de Proverbios, señor, sí, esa información está copiada. Estoy respondiendo. Igualmente un libro de sabiduría, un libro del eclesiástico. Sí, señor, eso lo tiene hasta el libro del primer año de teología. Un libro de Ezequiel, un libro de Daniel, Oseas, un libro de Amós, un libro de Miqueas, un libro de Joel, un libro de Abdías, un libro de Jonás, un libro de Nahum, un libro de Habacuc, un libro de Sofonías, un libro de Ageo. Exacto, pero ninguno de esos hombres que tú estás mencionando, sigue la historia. Carlos, pero ninguno de esos hombres que tú estás mencionando. Disculpe, pastor, ahorita hablan ustedes. Yo cuando usted habló, yo me callé. Sí, dice un libro de Tobías, 2 libros de Esdras, un libro de Esther, un libro de. Pero eso que tiene que, eso que. O sea, mira, no, lo que sucede es que él quiere bombardear con información. Mateo, cuando ustedes hablen, yo me voy a callar, listo, tranquilo. Un libro según San Marcos, un libro según Lucas, un libro según Juan. Epístolas de Pablo Apóstol, 14, 1 a los Romanos, 2 a los Corintios, 1 a los Efesios, 2 a los de primer año, gato. 1 a los Gálatas, 1 a los Filipenses, 1 a los Colosenses, 2 a Timoteo, 1 a Tito, 1 a Filemón, 1 a los Hebreos, asimismo el Apocalipsis de Juan, un libro de los Hechos de los Apóstoles. Asimismo las epístolas canónicas en número de 7, 2 epístolas de Pedro Apóstol, 1 epístola de Santiago Apóstol, 1 epístola de Juan Apóstol, 2 epístolas de otro Juan, presbítero, y una epístola de Judas Celotes Apóstol. Acaba el Nuevo Testamento. Entonces, ¿dónde con los padres apostólicos termina en los concilios. Ahora quiero que tú me digas, ¿dónde Ignacio de Antoquía era católico romano y Policarpo de Esmirna? Respóndeme. Muy bien. Ellos eran católicos romanos? La pregunta suya, porque Carlos. si tú me estás hablando a mí, no, espérate. Vamos, yo voy a refutar. No se le puede refutar. No se le puede refutar, para que no se refute. Sí, para que no lo refute. Ahora la pregunta, para que no refuten. Tú hablaste de Ignacio de Antoquía y Policarpo de Esmirna. Déjame hablar. Yo voy a poner. Tú no hablaste ya. Déjame hablar. Tú hablaste de Ignacio de Antoquía y Policarpo de Esmirna. No, porque hay que aclarar las cosas, porque no es lo que tú digas, porque tú aquí vas a salir aquí como el protagonista, que el iluminado que nos vino a revelar todo. No vengan con esa ridiculez, porque ha venido como un ridículo desde que entraste. No puedo responder la pregunta. Mencionaste a Ignacio de Antoquía y a Policarpo de Esmirna y hablaste del 150, año 150. Policarpo de Esmirna y Ignacio de Antoquía no eran católicos romanos, para empezar, no eran católicos romanos como tú. Segundo, ¿en qué año fue el martirio de Policarpo de Esmirna y de Ignacio de Antoquía? Estamos hablando del año 110 al 108, por ahí es el periodo que arrojan los historiadores. Y tú estás hablando del 150. Entonces, tus argumentos se caen añicos porque no tienes argumentos para poder sustentarlo. Está hablando con una falacia que no se sostiene, no tiene conocimiento, no sabe ni lo que está diciendo. Porque para tú primero mencionaron los padres apostólicos directos de Juan, que eran Policarpo de Esmirna y Ignacio de Antoquía, que eran católicos romanos. Tú tendrás que demostrarme a mí que ellos eran católicos romanos y yo creo que tú me lo demuestres. ¿Ok? Me demuestra a mí una carta donde Ignacio de Antoquía, ¿verdad? Ignacio de Antoquía o Policarpo de Esmirna mencione al obispo universal. Una carta. Me lo vas a mencionar ahora mismo. Te doy la palabra. No te vaya por la rama, ¿eh? Me menciona esa carta. Listo. Bueno, muy bien. Sí. Y eso es un dogma de fe. Es un dogma de fe. El papado es un dogma de fe. Pues si quiere hablamos de la infalibilidad del Papa. Si quiere, disculpe, antes de darle la respuesta. Respóndame la pregunta. Espere. Ya te hice la pregunta. Respóndame la pregunta. Si quiere, no te vayas por la rama, pastor. Con el pastor vamos a debatir. Con el pastor vamos a debatir ese tema de que me dijo. Y con usted voy a debatir la infalibilidad papal después de esto, ¿listo? No, espérate. Mira, no, pues espérate un momento. Vamos a dar la respuesta sobre
Espérate un momento, Ignacio de Antioquía. espérate un momento, que este asunto se está convirtiendo en uno de esos debates que tú te encuentras a montones en YouTube. A mí me interesan las doctrinas de la Iglesia Católica, a mí no me importa la historia ahora mismo. Yo quiero doctrina. ¿Por qué? Porque con la doctrina es que las almas se están salvando. Si vamos a venir a mostrar aquí un montón de conocimiento, perfecto, está bien, se muestra el conocimiento, pero la doctrina es lo que en realidad dice si una iglesia es una secta o una organización una secta. La historia no tiene que ver absolutamente nada con quién fue el que dijo esto, quién fue el que dijo no. Vamos a ver la doctrina. ¿Por qué? Porque si la doctrina de la Iglesia Católica viene desde el primer siglo, tiene que mantener las características del primer siglo. No importa quién lo haya dicho. Nosotros con los historiadores nos debatimos. A mí no me gustan todas las cosas que diga Policarpo. A mí no me gustan todas las cosas que diga, que diga Martín Lutero. Entonces, yo considero que cuando uno estudia la doctrina de fe, que es lo que hace que la gente se vaya al infierno, todavía no me has dicho cuáles son los pecados veniales y cuáles son los pecados mortales. Listo. Y ahora tú quieres dar clases de historia, pero ¿cuáles son los pecados veniales y los mortales? Eso no me lo yo te hice la pregunta hace una hora y no me has contestado. Se ha demostrado que voy a responderle a Carlos sobre San Ignacio de Antioquía. Ahora mi pregunta es sobre San Ignacio de Antioquía, la pregunta que usted me hizo. ¿Cómo es? Ok, sí, la pregunta de San Ignacio de Antioquía. Sí, me vas a probar. La tengo. Sí. ¿Sabes cuál es la pregunta? A ver, ¿cuál es la pregunta? A ver si Ignacio de Antioquía. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Usted me preguntó sobre la primacía de Roma y usted me dice que Ignacio de Antioquía no era católico y se lo voy a demostrar. Sí, tú me vas a demostrar, pero escucha la pregunta. Listo. Tú me vas a demostrar a mí. Sigue mi respuesta. Pero te voy a formular la pregunta para que tú me respondas, para que no te vayas por la rama como tú lo haces siempre. Que sea de Ignacio de Antioquía. Sí, Ignacio de Antioquía. Bueno. Tú me vas a responder a mí una carta de las 7 epístolas que Ignacio de Antioquía escribió a las 7 iglesias. En una de esas 7 cartas, donde él menciona al obispo universal. No te vayas por la rama, donde él mencione al obispo universal. Y estamos hablando de un dogma de fe de ustedes, porque el papado es algo primordial, un dogma de fe. Entonces, si Ignacio de Antioquía hubiese sido católico romano como tú, él debió haber escrito en su momento final ya para ir al martirio, para ser arrojado a las fieras, al Coliseo romano, él debió haber escrito una carta al Papa de turno en el año 110. Y ya para el año 110 debió haber existido al menos unos 5 o 6 papas. Yo creo que tú me respondes a mí, ¿cuál es la carta que él escribe al Papa de turno, Ignacio de Antioquía? Tiene la palabra. No te vayas por la rama, no, porque si no está ahí, como Ireneo de León escribió, que si no está, no podemos decir que no debemos creer. No. Respóndeme con base histórica. Tú me tienes que responder a mí. ¿Esa carta existe o no existe? Respóndeme. Bueno, muy bien. Pacatazo sí bien suavecitico, ¿yo? Sí, suavecitico, ¿yo? San Ignacio de Antioquía, en la carta de Esmirna, en el capítulo 8, mire lo que dice: por doquier aparezca el obispo, ahí está el pueblo, y en la teología de San Ignacio de Antioquía, el obispo en ese contexto es el Papa. Oye. Por doquier aparezca el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está la Iglesia Católica. Afuera, a ver, bueno, muy bien, demuestren estudio, ahora, mire, la carta a los romanos la próxima vez, antes de tú entrar aquí a este foro a debatir con nosotros, prepárate. En la introducción de San Ignacio de Antioquía, en la introducción a la carta a los romanos, bueno, muy bien, buenas noches. Este video era una retransmisión de ese diálogo que hemos tenido con estos dos sectarios, que no son ni cristianos ni evangélicos. Entonces lo quise retransmitir porque, pues, a ver, me parece interesante, hay datos que rescatar, ¿sí? Lo que hayan dicho y hecho, pues eso pasa. Lo importante es, pues, la verdad, ¿sí? A ver, yo chequeando mi Facebook, este muchacho Carlos Blanco, el 8 de agosto, aquí está,
El 8 de agosto me había dejado un mensaje, él, hasta hoy lo pude ver. Y el mensaje dice, a ti te jacta en decir que ustedes son la verdadera iglesia que fundó Jesucristo y los apóstoles y que San Ignacio de Antioquía era católico romano. Tú que dices conocer mucho de historia del cristianismo, me gustaría que lo demostrara en un debate cara a cara por webcam de que eso es realmente así. Espero tu respuesta. Hasta hoy lo vi y él me lo había escrito el 8 de agosto, o sea, 2 meses y 15 días aproximadamente. Entonces, ahí estuvimos hablando. El hombre es pretencioso e histriónico. Son dos cosas las que voy a decir. La primera, pues el formato que él propone, pregunta y respuesta, refutación contra refutación, 4 preguntas. Y después el tema, ¿cierto? Con moderador. Pero yo les voy a preguntar a ustedes, bueno, antes de preguntarles, pues el debate, pues yo personalmente lo quiero hacer para desenmascararlo, ¿sí? Con el tema de San Ignacio de Antioquía, que si era católico o era evangélico, ¿sí? Con Ignacio de Antioquía. Quiero desenmascararlo y hacerle preguntas radicales y fuertes para que sepa que San Ignacio de Antioquía pertenece a la Iglesia Católica. Y lo recordamos en el Santoral, ¿verdad? Entonces, realmente él no quiere salir de su canal, pero pues permite que haya un moderador católico, ¿sí? Y retransmisión. Yo personalmente lo quiero hacer para desenmascararlo realmente. Yo entré a ese canal porque pues alguien me pidió que entrara porque pues ahí con Rodrigo estaban ahí en ese cruce de palabras y yo los escuché y pues entré, ¿verdad? Aparte de eso, pues muy deshonestos y todo lo demás. Ustedes ya se dan cuenta ahí, ¿verdad? Pero lo otro es, yo quiero realizar el debate con este muchacho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo realizamos o no lo realizamos? Obviamente, moderador, pues yo le había propuesto a él que fuera Betty y pues con los tiempos reales, porque pues realmente quiero desenmascarar a este muchacho. Y lo otro que ellos atacan bastante es sí, aquí está, el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí tengo el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí está que dicen que el Catecismo de la Iglesia Católica es un libro sí, o sea, eso lo tratan de lo peor. Pero ustedes tienen que saber, tienen que tener este libro, el Catecismo de la Iglesia Católica, y el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que vienen preguntas y respuestas. Pero fíjense que en el Catecismo de la Iglesia Católica, absolutamente en todas las partes, son 4 partes, lo que creemos, lo que profesamos, lo que celebramos y lo que oramos, son las 4 partes del Catecismo de la Iglesia Católica. En todos los párrafos hay citas bíblicas, en todos los párrafos hay citas de los textos magisteriales de la Iglesia Católica, en todos los párrafos hay citas de los concilios, de los santos padres de la Iglesia, homilías de los padres. Entonces, cuando ellos dicen que el Catecismo de la Iglesia Católica es un invento, están terriblemente equivocados, porque el Catecismo de la Iglesia Católica en absolutamente todos los párrafos tiene citas bíblicas. Tiene citas bíblicas, ¿cierto? A mí no me gustó realmente lo que, aquí en confianza para ustedes, lo que este señor Guido Rojas salió defendiéndolos a ellos, diciendo que yo no di la cita del purgatorio, porque es que cité segunda de Macabeos 12:38, ese texto habla precisamente del purgatorio, de la oración por los difuntos. Otra cosa muy diferente es que Cristo, cuando haya descendido a los infiernos, vaya a la morada más alta del Hades, que se llama el seno de Abraham, ¿sí? Debajo del seno de Abraham está el purgatorio, y debajo del purgatorio, en el contexto pues, de la pasión de Cristo, está la Gehenna, la morada más baja. Guido Rojas dice que en el purgatorio no existía, que Jesús fue al seno de Abraham, pero debajo del seno de Abraham estaba el purgatorio. Pero en la carta del apóstol San Pablo, dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos.
O sea que los que estaban en el purgatorio y los que estaban en la gehenna vieron a Cristo. Sí, porque dice que el nombre de Jesús, Filipenses 2, creo que es, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. No sabemos. Entonces, realmente no ampliamos ese tema, pero decir que el purgatorio no es bíblico es un error garrafal. Sí, es bíblico porque hay textos que lo manifiestan, que lo expresan, ¿verdad? Como una morada dentro del Hades. Y esto lo dice el Catecismo Romano Postconcilio de Trento. Ahí dice que sí había purgatorio cuando Cristo descendió a los infiernos. Jesús fue a la morada más alta que se llama el seno de Abraham. Debajo del seno de Abraham estaba la morada, que era el purgatorio, y debajo del purgatorio estaba la gehenna, ¿sí? Entonces, el mismo Catecismo Romano lo dice, lo manifiesta. Ellos dicen, ese muchacho dice que el purgatorio no estaba ahí. Entonces, él salió en un post defendiendo a Carlos Quintero y a Gilberto Quintero y a Carlos Blanco, ¿sí? Con el tema del purgatorio, yo realmente le dije que estaba muy equivocado, yo le escribí por el privado, estaba muy equivocado, que tuviera cuidado y fuera muy prudente con lo que él está manifestando. No demorará en hacerme un post, pero yo quiero que ustedes lo sepan realmente, porque eso no está bien que un católico salga a defender a un protestante y dejando en entredicho entre lo diáfano, entre lo claro y lo oscuro, a un presbítero, ¿cierto? Yo estoy aquí porque mi obispo lo sabe, ¿cierto? Y el vicario general lo sabe, mi vicario foráneo también lo sabe. Entonces, acá hay una red de comunión. Entonces, ellos dicen que en el catecismo de la Iglesia Católica no hay citas bíblicas, y las hay. En todos los párrafos hay citas bíblicas, ¿cierto? Sobre el tema del purgatorio, hay pues muchos santos padres de la Iglesia, padres, digámoslo así, los padres, los padres apostólicos hablan del purgatorio, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, a ver, vamos a leer aquí los textos patrísticos sobre el purgatorio. A ver, textos patrísticos sobre la oración de los difuntos, que obviamente hay padres de la iglesia que lo expresan. A ver, voy a leerlo de por aquí, voy a buscarlo para que ustedes se den cuenta y así pues nos podamos formar. A ver, dice así, dice lo siguiente. Mira lo que dice Tertuliano. Mira lo que dice Tertuliano. Dice en un libro que se llama De la Corona, capítulo 3, PL 279. Dice, el sacramento de la Eucaristía encomendado por el Señor en el tiempo de la cena y para todos, lo recibimos en las asambleas de antes del amanecer y no de mano de otros que no sean los que presiden. Hacemos oblaciones por los difuntos en los días de aniversario de cada año, ¿cierto? Ahora, el año 240, Lactancio, en un libro que llama Instituciones Divinas, libro 7, verso 21, dice, pero cuando él juzgue a los justos, él también los probará con fuego. Entonces aquellos cuyos pecados excedan en peso o número, sean chamuscados por el fuego y quemados, pero aquellos a quienes la justicia y plena madurez de la virtud ha imbuido no percibirán ese fuego, porque ellos tienen algo de Dios en ellos mismos que repele y rechaza la violencia de la flama. Ahora aquí está otro, Orígenes, del año 184. Mira lo que dice, quede entonces que será sometido al fuego que quemará los materiales livianos. Para nuestro Dios, a aquellos que puedan comprender las cosas del cielo está llamado el fuego purificador, ¿sí? También hay otro de Aquila y Priscila. Hay testimonios del tema de la oración por los difuntos en la patrística, ¿sí? Hay testimonios interesantes que pues en su momento se lo podemos enseñar a ustedes, ¿sí? A ver, dice, por ejemplo, San Gregorio Magno. Dice, respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio
Existe un fuego purificador, o sea, el juicio universal, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase, esto es lo que sacamos, dice que entendemos que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo y otras también en el siglo futuro, lo dice el mismo Gregorio Magno. Entonces, hay testimonios pues de esta verdad. Y pues, a ver, eso era lo que les quería comentar. No sé, vamos en este momento a tener un gesto de colegialidad como la voz del pueblo y la voz de Dios. ¿Ustedes qué dicen? Realizamos el debate con este muchacho para dejar en clara la verdad y después de que los refutemos, esos se pierden. Esos se pierden 3 meses y después regresan curados de sus heridas. Y un moderador católico lo acepta, en este caso, pues Betty, y con tiempos estipulados, ¿cierto? Eh, ¿Qué dicen ustedes? ¿Realizamos ese debate en el canal de él, con retransmisión en el mío, moderación católica, y el tema es San Ignacio de Antioquía, ¿es católico o es evangélico? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Juan Maldonado dice, sí, pero con moderadora. Bueno, apologético dice, no, padre Carlos. A ver, ¿qué dice aquí? Apologético. Por usted no lo haga. Bueno, a mí me gustaría que ahora la apologética ahora se base en lo que ellos hacen y dicen, no en lo que dice la Iglesia Católica, porque los católicos expresan lo que la Iglesia dice. Juan Maldonado dice, sí, con moderador o moderadora. Pues en este caso, Betty, ¿sí? Que modere en ese canal. Y claro, la retransmisión al mío, o sea, no le vamos a dar vistas al canal de él, va a ser con retransmisión en mi canal. Bueno, por aquí dice el guiado Rojas. Hoy tu debate con Pedro Gómez, no estoy muy seguro. Yo realmente a Guido Rojas le escribí por el interno y le dije que estaba muy equivocado con eso. ¿Sí? Ataca muchos aspectos doctrinales de la sucesión apostólica, muchos aspectos doctrinales del primado de Pedro, ¿sí? Y en unos debates yo he visto que los otros oponentes le dicen que algunos resquebrajan esta doctrina y él se queda sin argumentos porque ya él mismo se desautorizó. Bueno, él verá, sí, él verá, pero realmente está muy equivocado el hombre. Yo lo llamé muchas veces a la corrección fraterna, los apologistas son testigos, 2 veces, 3 veces lo hicimos, la corrección fraterna para estar en unidad, y aquí no tenemos cargo de conciencia de que no intentamos salvarlo, lo intentamos hacer, pero él no quiso, entonces ya es otra cosa, ¿cierto? Bueno, entonces dicen, sí, padre, con moderador, saludos, hermanos, listo. Padre Carlos, esto es lo que buscan esos dos engendros. Bueno, Adela Cortés dice que no. Diego dice, sí, quítale la máscara. Y sí, Félix dice, padre, tenga cuidado de debatir con esos payasos. Sí, pues ya con moderación, pues cambia la cosa. Bueno, adelante con el debate, padre. Luis Ramírez Enrique dice, ánimo. Pero que muestren los argumentos, nada de pedacitos. Sí, eso va a ser con moderación, ¿verdad? Entonces, otra cosa, y ya para finalizar y dejarlos que se vayan a dormir, el catecismo de la Iglesia Católica es muy clave. Cuando ellos dicen que ese catecismo, ¿qué tal? El catecismo fue, digamos, escrito por el Papa Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un hombre con 9 doctorados. Que venga un evangélico a decir que el catecismo de la Iglesia Católica es un error, está terriblemente equivocado. Nada más esa garantía de este, el gran teólogo del siglo XXI, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, recuerden que en todos los párrafos del catecismo hay textos bíblicos y citas de la patrística y citas de los concilios, ¿cierto? Entonces la mayoría dice que sí, entonces vamos a hacer el debate con retransmisión en mi canal, porque vamos a callarle la boca a esas personas que hacen difamaciones, ¿verdad? Bueno, dice María Ollano, sí, padre. Carlos Milciades, que se haga el debate. Betty Vale no es una opción como era ahora porque es tu amiga íntima. No, ella en las moderaciones deben ser parciales. Eso. Bueno. Sí, Marcos Lembar, él dijo que el catecismo era una basura. ¿Cómo va a decir eso, cierto? Bueno, eso sería. Terminamos pues con una oración para darle gracias al Señor. Mañana pues celebramos el domingo 30 de este tiempo ordinario.
y le pedimos al Señor que nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, que duerman bastante. Un saludo para todos especial. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre.